Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Asiento Extra. Rita Valverde les acompaña durante esta hora. Estaremos conversando sobre un tema de salud en el Día Mundial de la Diabetes que justamente hace unos días reportábamos acá en Diario Extra que la diabetes precisamente es la segunda enfermedad que mata más a los ticos. Vamos a ampliar sobre esta información en el panorama o en el contexto del 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo, caracterizándose por una deficiencia en la producción de insulina o por la incapacidad del cuerpo para utilizarla eficazmente. El tema nos invita no solo a reflexionar sobre la importancia de brindar una atención integral con enfoque en el control de la glucosa, sino también a ir y ver más allá, que es el bienestar físico y emocional de quienes viven con esta enfermedad, promoviendo una vida más plena y saludable. Nos acompaña aquí en cabina la doctora Ailín NG, que vive, bueno, ella también tiene un caso muy particular, nos va a contar y nos va a ampliar. Bienvenida y gracias por estar aquí, Ailín. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo 26 años. Me diagnosticaron cuando tenía 10, tengo más de 16 años con diabetes tipo 1, pues ha sido un viaje largo que todavía falta, claro, ¿verdad? Pero gracias a Dios he encontrado varias personas en el camino que me han ayudado mucho a reflexionar y sobre que esto nada más es un estilo de vida, nada más, no hay que verlo como una enfermedad o como una condición, más que todo como un estilo de vida, porque realmente debería y es el estilo de vida que todos deberíamos llevar. Claro. Sí, tal vez empezar por acá. Cuando hablamos de diabetes, esto está muy relacionado con la glucosa y todo. Alguna gente está más familiarizada porque ha tenido o vive con la diabetes o algún familiar y están acostumbrados a verlos. Pero para los que no, porque pueden haber, ¿cómo podemos entender la diabetes? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando alguien padece diabetes o de diabetes? Bueno, vamos a ver, el tema es tal vez un poco amplio, ¿verdad? Porque hay dos tipos grandes, hay varios tipos, pero realmente lo podemos dividir en dos. Está lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Usualmente la diabetes tipo 1 es más que todo genética, ya es como algo que uno ya tiene la predisposición, ¿verdad? Usualmente todos estos términos que tal vez voy a explicar son como uno lo cree, pero no siempre es la regla. No todo es una receta de cocina y no siempre es todo así estricto. Claro. La diabetes tipo 1 se desarrolla más que todo en jóvenes, ¿verdad? Yo tengo diabetes tipo 1, me dio a los 10 años. Usualmente no es por comidas, no es porque me excedí con el azúcar, no es porque iba a todas las fiestas y me comía todos los dulces de la vida, o que mis papás me dieron una mala vida, o tal vez no me cuidaron en la parte de la alimentación, ¿verdad? Sí, que mucha gente lo cree así, pero no. Que mucha gente lo cree así, es más que todo por genética, ¿verdad? Mi abuela materna era diabética, entonces de ahí, uno ahí ya tiene como los numeritos de la rifa. Como dicen popularmente. Sí, así es. Entonces, bueno, esa es la parte de la tipo 1. La diabetes tipo 2 sí está un poco más relacionada con la que es la alimentación y un problema que tenemos actualmente no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, que es la obesidad. Claro. Nosotros, por lo menos acá en Costa Rica, tenemos realmente un mal hábito de alimentación. Tenemos un montón de lugares para comer, ¿verdad? Sí. En cada esquina, en cada lugar. Y por el estilo de vida que la mayoría de los ticos llevan, es más fácil pasar a comer en algún lugar o saltarse comidas, incluso por muchos de los trabajos. Aquí también se promueve mucho lo que es la repostería, las cosas dulces. Y bueno, nos cuesta, ¿verdad? A veces decir no, eso nos hace mal y pensar en... Es que si fuese una vez perdida, pero el problema es cuando es recurrente. Sí, así es. Y es que, bueno, vamos a ver, no voy a mentir que siempre uno, si tiene un mal día, lo que más lo puede alegrar a uno es, bueno, voy a comerme algo dulce. Un chocolatito, sí. Una torta chilena o esas cosas, ¿verdad? Que no está mal. Sí.
pero sí es como esa parte recurrente. La diabetes tipo 2 sí se asocia más a lo que es la obesidad, mala alimentación, el sedentarismo, que también es muy importante. Nosotros tampoco tenemos tal vez el hábito de, no es realizar un ejercicio extenuante, con solo que uno salga a caminar una vez a la semana, una vez al día, ir poco a poco, ¿verdad? No hay que correr. Con solo caminar 20 minutos ya es dejar esa vida o ese término de sedentarismo. Y todos esos factores pues sí influyen en la parte de la diabetes tipo 2. ¿Cómo empiezan los síntomas? En tu caso, ¿cómo empezaste a identificar? Miras que es curioso porque, bueno, ahora que uno lo ve tal vez del otro lado, uno dice, sí, tenía todos los síntomas clásicos. Pero en ese momento que estaba más pequeña y mis papás me veían, ¿verdad? Todos los síntomas calzaban perfectamente. Yo, bueno, primero empecé a perder mucho peso, no, y comía bien, digamos, no era como que no comía, estaba comiendo, pero sí empecé a perder mucho peso. Después me daba mucha sed, era una sed increíble, que uno siente que no ha tomado agua como en una semana, y es tomar agua. Incluso tal vez no solo agua, el hecho de tomarse un fresco, una Coca-Cola, cualquier líquido, es como esa necesidad de tomarse algo. Y así como estaba tomando líquido, estaba orinando. Entonces, por ejemplo, en las madrugadas yo me podía levantar unas 10 veces a ir al baño, que no es normal, pero a veces uno dice, bueno, es que si está tomando tanto líquido, es normal que vaya tantas veces al baño. Pero era una sensación fea porque yo en las madrugadas me levantaba como que si estuviera debajo del sol, en el desierto, ahogada, en sed, así como una pasita, ¿verdad? Me levantaba y me pegaba, me acuerdo que me pegaba al tubo del baño a tomar agua y agua y agua y agua, y no me cansaba y no me cansaba. Y así mismo, como estaba tomando agua, orinaba. Esos síntomas tal vez a veces uno no los identifica porque es normal, digamos, uno está hidratándose, igual está yendo al baño. Lo que le preocupó más que todo a mis papás fue la pérdida de peso, y que ya después empecé a perder el apetito y todo. Gracias a Dios yo fui a un EVAIS y ya uno tal vez con los conocimientos médicos uno dice, bueno, pérdida de peso, aumento de las ganas de ir al baño y la sed, todos esos son los síntomas clásicos de diabetes tipo 1. Entonces en ese momento pues la doctora me hizo la glicemia y me acuerdo que la tenía como en 311, más o menos. El rango debería ser tenerla en menos de 100, 120. Bueno. Sí, yo estaba altísimo. Me acuerdo que ese día mi papá, en la desesperación de que no estaba comiendo, antes de llevarme al EVAIS me dio pancakes así llenos de jarabe. Yo le pedí helado de choco chips, me comí todo eso antes de ir, y ya bueno, ya con esa glicemia me fui de una vez para el hospital, y pues ya ahí empezó todo ese proceso. Me acuerdo que en el hospital lo único que quería comer era galletas Oreo. Entonces las enfermeras eran como, bueno, es que ya no puede. Entonces tal vez esa parte como de enfrentar esa realidad y enfrentar realmente qué son las cosas que uno tiene que dejar de hacer por salud, fue como la parte difícil. Pero ya después el proceso se hizo un poco más liviano, porque uno va aprendiendo más, va conociendo más. La vida de las personas que viven con diabetes no es como todo el mundo cree. No es que yo no como afuera, no es como que yo no como dulces, ¿verdad? Pero todo es un balance. Y al punto de que estudiaste algo relacionado con lo que has vivido, bueno, ya luego te preguntaré por esto, y también un poco sobre el estilo de vida, como decís, que no tiene por qué ser restrictivo del todo, es como cuidarse, supongo. Pero bueno, antes de entrar e ir a este punto, me gustaría dejar claro ciertas cosas sobre la enfermedad, bueno, la diabetes como tal. Porque yo he escuchado, por ejemplo, que en algunos casos hay una etapa de prediabetes, que es, bueno, que se puede, entiendo que si hay ciertos cuidados, puede mantenerse así. Entonces, ¿en qué casos se da? Digamos, en tu caso no tuviste una prediabetes. ¿Cómo funciona esto? Ok. Bueno, vamos a ver.
La diabetes tipo 1, usualmente uno le dice como el debut diabético, porque los síntomas se dan así, de la noche a la mañana. Un día empezaste con los síntomas que mencioné anteriormente, Sí. y ahí ya no hay nada que hacer. En la diabetes tipo 1, lo que pasa es que el páncreas deja de funcionar. Hay un proceso que se llama autoinmune, donde las células empiezan a destruir el páncreas porque lo empieza a reconocer como extraño, digamos. Entonces empieza a destruir esas células y ya no producen insulina, que es lo que más o menos nos regula un poco el azúcar. Entonces, en ese proceso se pierde más o menos un 80% de lo que son las células del páncreas. Y en ese momento, pues en la diabetes tipo 1 ya no hay nada que hacer. Lo único que toca es el tratamiento con insulina, ¿verdad? Pero la tipo 1 entonces siempre va a ser hereditaria. Sí. En la mayoría de las veces siempre es hereditaria. Por eso te decía, no todo es siempre sí 100% sí, claro, ¿verdad? Pero hay ciertas tendencias. Exacto. La mayor parte siempre es hereditaria. Después, en la diabetes tipo 2 existe este concepto que se conoce como prediabetes. Esos son más que todo por rangos. Hay 3 criterios básicamente como para diagnosticar la prediabetes y la diabetes tipo 2. Según los rangos de si se hizo una glicemia en ayunas, que son más o menos 2 horas de no haber comido nada. Dependiendo del nivel en el que salgan, hay un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que eso también pues varía mucho entre los números, ¿verdad? Menos de 6.5 ya uno dice que es prediabetes. Entonces, en esa fase de prediabetes es cuando las personas empiezan a ser sedentarias, empiezan a aumentar mucho de peso, tienen un mal hábito de alimentación, no se cuidan, ¿verdad? No comen a sus horas, todas estas cosas. Entonces, en ese momento es donde uno les dice, bueno, hay 2 opciones. Podemos empezar a medicar, que en el caso de la diabetes tipo 2 sí se pueden tomar medicamentos orales, o empezar a tener un estilo de vida saludable, que es el que todos deberíamos tener, ¿verdad? A mí siempre me gusta decir que las cosas no tienen que ser de golpe, porque cuando uno le dicen no coma esto, es cuando más le da más ganas uno de comer. Es una psicología. Psicología literalmente. O sea, uno le dicen no vaya ahí y es donde uno más quiere ir. Entonces, todas estas cosas deberían ser un proceso más amigable, llevadero. Exacto. No tan tajante, porque es cierto, o sea, si vos no tenés la costumbre y la rutina de hacerlo de cierta manera o que tenés la rutina de comer ciertas cosas y de la noche a la mañana te cambian la dieta, va a ser un golpe muy fuerte. Y es un golpe muy fuerte y realmente es un proceso mucho más difícil, porque si vos estás acostumbrada, no sé, a comerte un postre todos los días y de la nada te dicen ya no puede comer absolutamente ninguno, también a nivel emocional es un golpe muy fuerte. Y cualquier enfermedad crónica tiene que llevarse de la mano de la salud emocional, porque si uno no está bien, no se va a cuidar, entonces hay que tener como en cuenta eso, que es muy importante. Entonces, en la fase de la prediabetes, sí existe esa posibilidad donde empezamos a realizar ejercicio. Como decía anteriormente, no tiene que ser un ejercicio extenuante. Puedes salir a caminar todos los días, 20 minutos. No tienes que correr, con el simple hecho de levantarse y caminar un rato ahí en el barrio, en el condominio, en lo que sea, ya eso cambia el patrón de sedentarismo. En cuanto a la alimentación, yo siempre doy el ejemplo de si yo todos los días me comía una pizza entera, entonces ahora voy a tratar de comerme la mitad de la pizza, ya después solo 2 pedacitos, ir poco a poco. Aunque es un proceso difícil, el sistema de uno se va acostumbrando a esos cambios. Si antes me comía solo la pizza, bueno, ahora le pongo pizza y ensalada,
un poco. No Sí. tiene que ser todo el plato verde, pero por lo menos le agrego unos tomates. Si me comía una pizza llena de grasa con pepperoni, con jamón, con carne, con lo que sea, pues ahora nada más puede ser de jamón y tomate y hongos. Entonces, qué importante, ¿verdad? Estos pequeños cambios, y yo creo que aplican para todo. O sea, no solamente aquí estamos hablando de la diabetes y de un estilo de vida para impactar o para mejorar, pero estos pequeños cambios, si los adoptáramos en nuestro estilo de vida, también cuántas cosas podríamos evitar también de nuestra salud. Ailín, y una vez ya diagnosticado, digamos, sabes que tenés diabetes, ¿qué viene? Porque también en tu caso, ¿verdad? Y cada caso es diferente. También supongo que influye mucho el tipo 1, tipo 2, no sé si hay diferencias en cómo tratarlas según los tipos. Como te decía, bueno, el tipo 1 usualmente siempre es insulina, que es el único tratamiento. Usualmente se usan 2 tipos de insulina, la que se usa en cada comida y luego la de la noche, que lo que hace es como mantener un estado basal de la glicemia. Como hay una destrucción y una incapacidad del páncreas para producir insulina, la única forma es la insulina que uno se pone. Sí. Ahora, en estos tiempos, pues gracias a Dios hay muchas tecnologías que ahora no todo tiene que ser inyectado. Existen muchas otras formas como de tener este proceso, pero bueno, ese es otro tema. En cuanto a la diabetes tipo 2, sí hay niveles. Lo primero es cambiar el estilo de vida. Si definitivamente no se cambia el estilo de vida, pues siguen los medicamentos orales. Si es un paciente o una persona de difícil control que no se logra mantener con los medicamentos orales, pues a esa persona ya se le debería pasar a un tratamiento inyectado. Igual todo esto puede cambiar, porque lo que hacen los pacientes que tienen diabetes tipo 2 por la obesidad y todo este proceso metabólico, hacen lo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que en la diabetes tipo 2 el páncreas sigue funcionando, la insulina está ahí, se sigue produciendo, está en el cuerpo, pero el cuerpo no la acepta, digamos. Entonces se crea ese concepto de resistencia a la insulina. Entonces, por más que yo coma, no hay una forma de que todo ese azúcar y todos esos carbohidratos que comimos se procese o se conviertan en energía, que es más o menos lo que hace la insulina. La obesidad es un factor de riesgo. Sí, importante, los factores de riesgo. Sí, la obesidad es el principal factor de riesgo. Está el consumo de alcohol, el tabaco, el fumado. Pacientes que también padecen de presión alta pueden tener un factor de riesgo que uno le dice tal vez no modificable para poder desarrollar la diabetes tipo 2. Pero en cuanto a los pilares, digamos, entre las dos, lo único que cambia es el medicamento, los medicamentos que se usan. En cuanto a la parte nutricional, en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte emocional, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 son exactamente iguales. Ok. Respecto a esto de los factores de riesgo, principalmente ya nos mencionaba la obesidad, el tabaco, el fumado, la presión alta. ¿Qué cuidados adicionales debería tener una persona que sabe que tiene factores de riesgo? Y también hay casos en los que tenga una predisposición. Entonces, todavía más los números comprados, como decíamos al inicio. Sí, para comprar los numeritos. Tal vez va a sonar un poco repetitivo, ¿verdad? Pero tal vez es como el punto de concientización para que realmente se pueda entender qué es lo más importante. Hay factores que se dicen no modificables, que pueden ser la herencia, la edad, ya alguna predisposición genética que pues uno pueda tener, que ya uno no puede hacer nada con eso. Incluso también se puede mencionar el género, la raza, pues todas estas cosas son cosas que ya no podemos modificar.
que son las cosas que sí podemos modificar, que son los que llamamos como los factores de riesgo modificables. La obesidad, ¿verdad? Que tal vez sí pueda ser un poco repetitivo, pero la obesidad es el número 1, el factor que más se puede controlar y el que más riesgo tiene, tal vez. La obesidad. La obesidad. También hay que tener en cuenta que a veces hay muchas personas que tal vez tienen también un riesgo o esa predisposición a obesidad ya por algún trastorno hormonal. Pues en esos casos sí hay que tratarlos diferentes. Si ya son como algún trastorno a nivel hormonal, pues ya se trata de esa parte. Pero si no, con la alimentación es lo principal. Y Ailín, si hoy una persona que es diagnosticada con prediabetes se empieza a cuidar, cambia sus patrones de alimentación por una alimentación más saludable, hace ejercicio, ¿esto se puede revertir? O sea, no se avanza de esa fase de prediabetes. La prediabetes no va a avanzar. Okay. Eso sí es. Pero no se va a quitar la prediabetes, por decirlo así. Se puede disminuir. Vamos a ver, la prediabetes se define por los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ya cuando hay ciertos niveles, uno dice, bueno, está en fase de prediabetes. Igual que, por ejemplo, el colesterol, uno casi siempre da 3 meses de bondad o gracia, ¿verdad? Para ver si se ve un cambio. Tampoco hay que ser tan estrictos en el sentido de que, bueno, puede ser que en este momento la hemoglobina esté en 6.5, ¿ok? Yo no voy a esperar que de aquí a 3 meses ya la persona la tenga en niveles aptos, ¿verdad? Pero sí deberíamos ver un cambio que en vez de subir, esté bajando. En vez de que me esté subiendo a 7, 8, 9, ya la hemoglobina esté bajando, que esté en 6, al siguiente mes esté en 5 y así poco a poco. Porque esos niveles sí se pueden disminuir. La hemoglobina y estos patrones que se usan realmente es como la cantidad de carbohidratos que uno come, la cantidad de azúcar, y eso sí se puede modificar. Y sí, no sé, tal vez el término revertir no es la palabra adecuada, pero sí hay posibilidad de que no avance más y que no llegue a necesitar ningún tipo de medicamento ni ningún tipo de otra medida adicional. Ok, bueno, esto es muy importante. Hay otra duda que me queda sobre la glicemia, ¿en qué momento se debe hacer? También he escuchado que hay un momento específico entre, no sé si es el almuerzo, después de la comida o antes del desayuno. ¿Cómo funciona todo esto para los que desconocemos este tema? En la diabetes tipo 1, tanto en la tipo 2 como en la tipo 1 es esencial la glicemia, porque en eso se basa el control que uno tiene, ver si uno está manejando las cosas bien o mal. Más que todo en la diabetes tipo 1, la cantidad de insulina va de la mano de la glicemia que uno tenga. Entonces, yo no voy a mentir, pero voy a hablar sobre el patrón que uno siempre debería tener, que realmente cuesta mucho, pero es como lo ideal, digamos. Claro. Se basa en la glicemia en ayunas, que esto básicamente es lo que mide la insulina que uno se pone en la noche, que se debería mantener en un estado basal. Entonces siempre el rango o la glicemia en ayunas me dice cómo está funcionando o cómo me estoy adaptando a la insulina que me pongo de manera basal. Después de cada comida, unas por lo menos 2 horas después de la comida, debería hacerme otra vez la glicemia para ver si la insulina que me puse fue adecuada a lo que comí y a lo que me puse en cantidad de insulina. Entonces, básicamente siempre debería ser desayuno, almuerzo y cena. O sea, 3 veces al día. 3 veces al ideal. día. Es lo ideal. 3 veces al día puede ser incluso nada más antes de la comida, porque antes de la comida hay muchas cosas que pueden cambiar durante la comida y eso uno lo va entendiendo poco a poco. A veces, bueno, a mí una vez me pasó que me medí la glicemia y la tenía como en 110 y bueno, yo dije, bueno, me voy a inyectar, voy a esperar la comida y ya después como. En eso que estaba esperando la comida, realmente no me acuerdo qué fue lo que pasó y me puse la insulina y no comí. Entonces, eso fue fatal, ¿verdad? Porque entonces ya después se me bajó el azúcar.
me dio una hipoglicemia. Entonces esas son cosas que uno debería tener en mente, ¿verdad? Sí. Saber qué va a comer, la cantidad que va a comer. También hay muchas cosas que pueden afectar, como por ejemplo si en ese momento tuve, no sé, tenía un virus, tenía vómitos y diarrea, o me sentía muy mal, estaba enferma y no quería comer. Todas esas cosas sí influyen bastante, porque eso va a depender de la cantidad de insulina que uno pueda utilizar. O si definitivamente yo digo, bueno, es que no quiero comer del todo. Esas son las cosillas que tal vez uno sí tiene que tener en cuenta. Pero básicamente, como por control, siempre debería hacerse antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. Y cuando son pacientes que tal vez tienen un difícil control, debería siempre hacerse una a las 3 de la mañana, como para ver si el problema es la insulina de la noche o la del día. Pero eso nada más es como si hay algún problema ya que uno está amaneciendo muy mal o cosas así. Pero básicamente 3 al día. Bueno, qué interesante, porque todo es un aprendizaje, y me imagino que también ha sido para vos, como con estas ocasiones o experiencias de prueba y error, si podríamos decirlo así, de ir aprendiendo y saber qué cosas pueden afectar o empeorar, o qué cosas más bien prácticas saludables, o qué alimentos, ¿verdad?, pueden incluso ayudar. He escuchado también mucha relación con las harinas, por ejemplo, que el exceso de harinas, ¿verdad?, puede afectar aún más la diabetes, no sé si tal cual. Bueno, estamos llegando ya a casi nuestro primer corte comercial, 2:29 de la tarde, y estamos conversando con la doctora Aylin NG sobre la diabetes en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre. Ya casi regresamos. El Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre. Ya hemos conversado con la doctora Aylin NG sobre un poco más entender la enfermedad, entender la diabetes como tal, qué cuidados, qué diagnósticos, qué síntomas, qué factores de riesgo están asociados. Y no solamente, también ir más allá de los estereotipos que se tienen, porque Aylin nos explicaba que muchas veces es simplemente hereditario, no solamente por una cuestión o suma de acciones negativas como la falta de ejercicio o una alimentación con exceso de grasas o azúcares. Pero en esta segunda parte vamos a entrar un poco más en lo que ya significa vivir día a día con la diabetes, cómo es posible mantener una vida activa. Vos nos decías al inicio, como también diagnosticada con diabetes tipo 1. ¿Cuáles cambios son los que vienen y cómo es eso que la gente, bueno, dice, no, entonces seguro ya no come nada de azúcar, o ya no se come los postres, o ya no chocolates, o ya no confites? Okay. Y bueno, es curioso, tal vez ya uno después de tantos años tiene la tal vez confianza y seguridad de decir las cosas, pero el proceso fue difícil, claro. No voy a mentir. Al principio, bueno, cuando todo esto empezó, me acuerdo que si salíamos, mi pobre madre siempre me llevaba mis tazas de medir, la comida de la casa, porque si teníamos que comer afuera, pues yo no podía comer y cosas así, ¿verdad? Bueno, y también mucho compromiso. De hecho, aquí la tenemos en cabina también a la mamá, y es parte también de un trabajo como familia. Y así además es. Porque cuando te diagnosticaron estabas muy pequeña también. Sí, así es. Realmente, bueno, el apoyo familiar y emocional de cualquier amigo, familiar, primo, sobrino, lo que sea, pues es bastante importante. Aprender a vivir con diabetes es un reto que se vive día a día. Por más años que pasen, siempre hay cosas nuevas, siempre hay situaciones nuevas, hay diferentes etapas en la vida. A veces uno está bien, a veces uno está mal, y pues hay que ir viviéndolas poco a poco. Gracias a Dios, yo topé la suerte de encontrar una asociación de diabetes que me hizo tal vez quitarme esos mitos y esos estigmas que tenía uno de las personas diabéticas, de que tenía que
salir siempre con mis tazas de medir, que tenía que salir siempre con una hielera gigante para tener la insulina refrigerada, que tenía que ver la vergüenza de que todo el mundo me viera, ¿verdad? Esas cosas pues se van aprendiendo poco a poco. Uno va entendiendo de que al principio, cuando yo salí del hospital, me acuerdo que me dijeron que lo único que podía comer era galletas sodas y el cereal de este que no tiene nada, que no sabía nada. Sí, el que no nos gusta. Sí. El que no tiene chocolate ni marshmallows. Exacto. Eso era lo único que podía comer, arroz, frijoles y listo, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios he aprendido que yo creo que hay mucha gente a mi alrededor que tal vez sí me escucha, dice, no, ella no es así, ella no come solo eso. O sea, quien la ve, ¿verdad? Yo paso comiendo lo que quiera, a la hora que quiera, ¿verdad? Pero eso ya es un proceso de varios años y varios procesos emocionales que también uno tiene que pasar. Es muy curioso porque dependiendo de la etapa de la vida, tal vez en la que uno esté, va experimentando muchos cambios. Ya cuando llegué a la adolescencia, pues tuve muchos cambios hormonales, que la glicemia, tal vez en algún sentido se puede decir que es muy modificable, en el sentido de que si me llevo un colerón, es muy emocional, si estoy triste, si me enojé por algo, si estoy demasiado feliz. Todo eso, aunque uno no lo crea, influye muchísimo en la glicemia. Una vez me pasó que fui a la playa y uno siempre tiene como una dosis fija, ¿verdad? Que siempre usa, pero uno no calcula o no cree que el estar en la playa, el calor, el sudor, el ejercicio que uno hace corriendo a las olas, nadar en el mar y todo eso influye. Entonces me daba cuenta que tal vez cuando iba a la playa tenía que disminuirme la dosis de insulina, porque definitivamente se me iba a bajar y iba a pasar en una hipoglicemia tal vez todo el viaje. Después, cuando estaba comentando, que cuando llegué a la adolescencia, pues todos esos cambios hormonales también fueron muy complicados, porque tal vez no era algo malo que yo hiciera, pero sino mi cuerpo estaba sufriendo cambios, un desajuste hormonal que también influía sobre mis glicemias. Entonces eso también es muy frustrante, porque aunque uno entre comillas dice, bueno, me estoy tratando de portar bien, estoy tratando de comer bien, estoy tratando de hacer ejercicio, no logro normalizar o no logro llegar a las glicemias que desearía. Pero sí hay que a veces entender y hacer una pausa, que por más que uno se esfuerce y todo, no está en nuestras manos. En nuestro cuerpo hay muchas cosas y todo que pueden modificar eso. Después, cuando entré a la universidad, pues fue todo otro proceso, ¿verdad? Que tuve que aprender, que tuve que ver cómo hacía, porque tal vez los tiempos de alimentación en el hospital son muy diferentes, ¿verdad? Cuando uno entraba tal vez a las prácticas en la sala de cirugía, que sabía que no iba a comer en todo el día, entonces uno decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo no comer en todo el día. Entonces hay que ir aprendiendo dependiendo de las situaciones que la vida ponga. Por eso decía que es un proceso tal vez constante, porque donde estaba hace 5 años no va a ser el mismo momento en el que voy a estar ahorita o en el que voy a estar próximamente, y son cosas nuevas, son retos nuevos que hay que ir aprendiendo. Pero como estábamos hablando ahora, esos procesos o esas cosas no se tienen que tal vez pasar solos. Siempre debe haber un apoyo emocional, tanto de la familia, tanto de amigos, y aunque uno no quiera, apoyarse tal vez en el médico que uno tiene, porque uno puede tener muchas consultas, muchas dudas, y si no hay comunicación con el médico, con el nutricionista, con la persona que, no sé, me está ayudando a hacer ejercicio, pues uno nada más se va a sentir frustrado. Y no voy a mentir, llega tal vez algún momento, siempre cada persona que vive con diabetes puede llegar a un punto donde se quema, tal vez uno donde dice ya estoy harto, ya no quiero esto, ya me cansé, ¿verdad? Es normal, porque realmente, aunque uno siempre sea el lado positivo y diga no, solo un estilo de vida, es solo a ajustarse,
Pues es un estilo de vida que, por ejemplo, a mí me hacía tener que inyectarme todos los días, tener que hacerme la glicemia todos los días, tener que saber identificar cuáles eran los síntomas que yo tenía, de que es curioso porque los síntomas de la hiperglicemia y la hipoglicemia pueden ser literalmente cualquier cosa y pueden variar de persona en persona. Uno de los datos curiosos de una hiperglicemia que yo me di cuenta ya después de los años fue que en las noches, más que todo, si tenía pesadillas. No sé por qué, realmente no puedo explicar eso tal vez médicamente, pero siempre que tenía pesadillas en la noche y me levantaba así asustada, me daba cuenta y me hacía la glicemia y la tenía altísima. Bueno, el impacto emocional. Es que justamente eso te iba a preguntar, que cómo emocionalmente ha sido también para vos todos estos cambios, estos ajustes, o me imagino que llega un punto que uno dice, bueno, ¿por qué yo tan joven a esta edad? O ¿por qué uno vuelve a ver alrededor y se hace esas preguntas? Entonces, en tu caso, creo que emocionalmente tiene que haber sido un camino de madurez. Sí, eso sí, realmente, pues ahora uno lo ve, yo estoy como muy agradecida porque eso sí me ayudó mucho a ser independiente, tal vez en saber que yo era la que tenía que cuidarme en muchas cosas. Y no voy a mentir, soy chineada y mis papás me chinean un montón, pero eso no quiere decir que en algún momento tuve que velar yo, digamos, por independizarme yo, tener que crecer yo. No voy a mentir tampoco que en algún momento me sentí muy avergonzada sobre pues la condición que tenía, que si yo salía no me gustaba hacerme la glicemia en público o en la universidad, no me gustaba que nadie supiera que yo tenía diabetes, y no me gustaba que la gente supiera. Me acuerdo que mis pobres amigas en el colegio, yo les decía como, bueno, yo les voy a contar algo, está bien si ya no quieren ser mis amigas. Ay, sí, muy fuerte emocionalmente. Gracias a Dios, pues tuve muy buenas personas y el apoyo de mi familia fue lo que me ayudó a salir adelante realmente. Que a veces también uno cree que uno es el único en la tierra, en el universo que tiene esta condición, y realmente cuando uno se da cuenta hay muchas personas que están viviendo lo que uno está viviendo, que experimentan lo que uno experimenta, y que realmente uno no está solo. Que lo que yo pasé en algún momento, tal vez ahora que alguien me escuche dice, a mí me está pasando eso, ¿verdad? Sí. O sea, sí puedo salir de ahí o cosas así, ¿verdad? Entonces uno ya sirve como para tener esa experiencia. No todo siempre fue malo, sí, ¿verdad? Sí, te ha enseñado muchas cosas y se nota, y parte también de que estés hoy aquí hablándonos no solamente como una paciente sino como doctora, es parte de tu decisión de haberte inclinado o ha influido esta decisión que tomaste. Vieras que no, realmente no voy a tal vez comentar de eso porque ya eso fue como algo muy personal que me pasó ya de pequeñita, pero entender la parte de que yo podía estudiar tal vez una carrera que en algún momento alguien me dijo, no, o sea, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Cómo vas a hacer con las glicemias, con la insulina? Y también aprender eso, que a veces al final no era por vergüenza, que no tenía que decir que yo padecía de diabetes, sino si algo me pasaba en alguna clase, si algo me pasaba en el hospital, nadie iba a saber. Entonces, pues son cosas importantes. Y más allá de eso, uno ya después aprende que no es algo por lo que uno tenga que sentirse avergonzado. Más bien, uno a veces, la reacción que uno esperaría era muy diferente. Porque entonces la gente lo ve así como, ay Dios, está estudiando, ¿verdad?, medicina y tiene diabetes, ¿cómo hace? Más bien llega como tal vez ese grado de que capaz o de admiración que uno dice, wow, ¿verdad? Lo está haciendo a pesar de... Tal vez en mi caso pues no he hecho tal vez algo muy extremo, pero sí conozco varias gente que
que se siente orgullosa o que uno ve porque subieron el chirripó o se tiraron de un avión y uno dice, no, es que eso no lo pueden hacer ellos, o sea, como una persona que vive con diabetes va a hacer eso, ¿verdad? Pero esos son los casos o los ejemplos que uno tal vez le motivan a seguir adelante, que uno dice, bueno, es que si esa persona lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y realmente no hay ningún impedimento, nada que yo te diga, yo no lo pude hacer porque vivo con diabetes. Realmente no puedo decirte que haya algo que yo no pueda hacer, que haya algo que yo no pueda comer, que haya algo que no pueda realizar por el hecho de tener diabetes. Siempre he visto que a pesar de todo, puedo comer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, puedo realizar el ejercicio que quiera, que si me quiero tirar del avión en paracaídas lo puedo hacer, que si quiero estudiar medicina lo puedo hacer, que si quiero ser astronauta lo puedo hacer. Todos son procesos de aprendizaje que hay que ir poco a poco. ¿Y por qué crees que vienen estas barreras mentales, tal vez, que están muy relacionadas a creer que no se es capaz de hacer una actividad física donde se requiere mucho esfuerzo? O bueno, en tu caso que nos contás que también no te restringís de todas esas comidas o en los tiempos. ¿Qué es lo que permite llegar? ¿Es simplemente un cambio de mentalidad o va de la mano con esa vida saludable, equilibrada? Exacto. Bueno, vamos, el cambio de mentalidad, pues sí, porque uno en la mente puede hacer lo que uno quiera. Claro. Pero es tener un balance. Vamos a ver, yo digo que yo puedo comer lo que yo quiera, pero tal vez si se me antojó probar un pedacito de torta chilena o de chocoleta, lo hago, pero no significa que yo vaya a comerme la torta chilena entera o que vaya a comerme el helado que quiero entero o cosas así. Entonces, de todo se puede comer a su medida, en sus porciones, balanceado. No es algo que voy a hacer todos los días, es algo que puedo hacer una vez perdida. No me tengo que restringir de esas cosas. Si quiero comerme un chocolate nuevo que salió o algún producto nuevo que salió, no hay nada de malo en probarlo. Ya después uno ya mañoso, tal vez es la palabra, uno sabe que con ciertos cambios, tanto en la dieta como en los medicamentos, uno puede darse tal vez esos pecaditos, tal vez, ¿verdad? Pero porque la idea tampoco es andar sufriendo, ¿verdad? Por algo que tal vez uno no puede hacer, incluso con las actividades y con el ejercicio. A mí antes me decían que, bueno, yo cuando era pequeña estaba en los clubs de la escuela, estaba en fútbol, estaba en básquet, estaba en porrismo, estaba en gimnasia, y lo único que tenía que aprender era a identificar cómo me estaba sintiendo yo. Si iba a empezar a hacer algún tipo de actividad, sabía que tenía que hacerme la glicemia antes para ver si la tenía muy baja, nada más tenía que comerme algo y ya seguir. O si la tenía muy alta, esperarme un rato, ¿verdad? Tal vez graduar un poco la insulina porque no se debería hacer ejercicio con el azúcar tan alta. Esperar un rato y ya luego seguir. Pero esa parte de empezar a entenderse uno, a comprenderse uno, a conocerse uno, ya yo siempre molesto a la gente que está a mi alrededor y yo no necesito, aunque suene feo, yo no necesito tal vez hacerme la glicemia para saber en cuánto la tengo. Ya los síntomas que uno tiene, claro, ya uno sabe. Entonces a veces yo vacilo y me hago la glicemia y yo, bueno, no estoy segura que la tengo en 89. Y la mayoría de las veces, pues es cierto. Pero, mucho poder de autodescubrimiento. Exacto. Pero bueno, tuve que pasar por todos los síntomas que tal vez he tenido que experimentar para llegar a este punto, ¿verdad? No es algo fácil, es algo que se va aprendiendo poco a poco, pero que se puede hacer. Comentaba sobre una asociación. ¿Cómo funciona? O sea, comparten con otras personas también con diabetes, se apoyan, se cuentan iniciativas. Bueno, esta asociación
existía muchísimo antes de que a mí me diagnosticaran, pero desde que me diagnosticaron a los 10 años he estado con ellos, la verdad, y han sido un pilar muy, muy importante. Nosotros, la asociación se llama Día Vida. Hacemos muchas actividades y charlas de concientización, campamentos. Todos los años, desde hace varios años, hacemos unos campamentos para personas que viven con diabetes. La mayoría es para adolescentes. Dura unos 3 días, hablamos de todo, de temas emocionales, de salud, de mitos, de realidades, de preguntas que podamos tener, ¿verdad? Hacemos reuniones todos los sábados. Ahorita por el mes de noviembre estamos realizando varias actividades, hemos realizado zumbas, vamos a realizar unos simposios con varios médicos profesionales. Y bueno, durante todo el año se van aprendiendo cosas nuevas. En Facebook también, si no se pueden ir tal vez como a las charlas presenciales, se pueden ver en Facebook, todas quedan grabadas. Siempre tocamos temas que creemos que son importantes o que tal vez dudas que la gente pueda tener, porque tal vez uno desearía explicar todo y concientizar a todos en una hora, ¿verdad? Pero no se puede. Como te decía, hay que ir poco a poco con la educación, que es lo más importante, porque la persona que no sabe realmente es una persona que tal vez no se va a poder controlar bien. Realmente todo es educación, todo es saber cómo manejar las cosas, cómo manejar las emociones, y todos esos son los temas que tratamos de hablar siempre en las reuniones que hacemos en la asociación. ¿Cómo has sentido, para ir finalizando, la atención que se brinda acá en Costa Rica para personas con diabetes? Ay, qué complicado. Bueno, es un tema... No tan convincente. Es un tema delicado. Yo tal vez no tengo queja del servicio que se me dio en el momento en que más lo necesité, tal vez, pero a nivel tal vez público, ¿verdad? La falta de educación es tal vez lo que está creando esos mitos de que no podemos comer nada, de que no podemos realizar muchas cosas. Y aunque suene feo, son cosas que la gente dice, que son cosas que la gente cree, que las personas diabéticas, bueno, les van a cortar los pies, van a quedar ciegos, ¿verdad? Todas esas partes que tal vez son un poco más sensibles, que no es como lo pintan ellos ahí, ¿verdad? Que si le dicen, es que si usted no come bien, si no se pone la insulina, se le van a hacer úlceras, va a quedar ciego, le va a dar falla renal y muchas cosas. Y esto es falta de educación. Lamentablemente, pues el servicio de nutrición, más que todo, cuando ya uno se lo brindan a nivel público, ahí es donde uno empieza a creer y tener esas creencias de que solo podemos comer galletas, sodas, arroz y frijoles y nada más, y agua, porque no podemos tomar nada más, no podemos tomar gaseosas, no podemos tomar ningún té ni nada. Entonces es como una parte complicada, que por eso tal vez a veces uno le desearía que todo el mundo tuviera una asociación como para comprender ese proceso de aprendizaje. No todo es malo, sí, no exacto. me puedo... No todo es del temor, porque sí. Eso es lo que veo, que es una visión mucho de temor y no tanto de llevar algo más, una vida normal, una rutina que no sea tan extrema como muchas veces se plantea. Ya para finalizar estos últimos minutos que nos quedan, doctora Aylin, ¿qué consejo le daría a una persona que está recién diagnosticada y, bueno, vos sabiendo todo lo que avecina y también desde tu ámbito de expertise de la medicina? Bueno, una persona pues que está empezando en este proceso, no voy a mentir y decir que es algo fácil,
pero yo espero ser tal vez ejemplo de que es algo que se puede lograr con educación, con medidas, con aprendizaje. Lo más importante es saber. El conocimiento siempre es poder conocer, saber qué cosas modifican, saber qué cosas influyen. Es muy importante. Es un proceso largo, es un proceso que pues va a estar con nosotros toda la vida y es algo que se aprende día a día. No es que, creo que ahorita yo no conozco a nadie realmente que me diga, bueno, ya yo sé todo acerca de la diabetes, ya siempre yo soy experto, ya yo sé en qué hacer en cada caso. Cada persona es diferente, lo que me puede funcionar a mí no le puede funcionar a otra persona, pero son errores que nos van llevando al punto de esa confianza en uno mismo y de saber que las cosas, pues no todo va a ser gris siempre. Y emocionalmente también, porque es parte, como vos lo contabas, tendrá sus altos y sus bajos. Claro que sí, siempre he dicho que siempre en estos largos años que nos quedan, a todos vamos a tener altos y bajos, vamos a llegar a un momento donde nos vamos a cansar, donde no vamos a querer inyectarnos más, donde ya no vamos a querer comer lo que sea sin importarnos nada, porque siempre llega ese momento, aunque uno no quiera, siempre llega ese momento de decaimiento, de ese punto más bajo, ¿verdad? Pero hay que salir de ahí, y la única manera de salir de ahí es apoyo emocional. Todo esto va acompañado de tanto el nutricionista como el médico, como la parte psicológica. Es muy importante. Todos tienen un pilar muy importante, porque si yo no estoy bien emocionalmente, no voy a poder mantener bien un estilo de vida. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta amplia entrevista, por contarnos de tu experiencia, por también hablarnos de tu punto de vista de la medicina. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros acá este martes compartiendo en Asiento Extra. Gracias. Y nuestros compañeros de Mucho que Contar ya están listos para el programa a las 3 de la tarde. No se despegue de 92.3 FM.